Listo, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos un súper tema y por supuesto por un súper egresado de USD. Muchísimas gracias al fiscal Víctor Pablo White por estar con nosotros. Me voy a permitir leer su breve semblanza. Él es fiscal de carrera desde el 2008 de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California en San Diego. Se desempeña con el cargo de fiscal ejecutivo adjunto. Fue codirector inicial de la Fuerza de la Tarea Alfa de Procuración General del Departamento de Justicia desde el 2021 hasta el abril 2023, ayudando a poner en marcha y ampliando la directiva para combatir el tráfico ilícito, trata de personas. Anteriormente tuvo cargos de jefe de división penal y subjefe de la sección enfocada en desmantelar carteles de narcotráfico y lavado de dinero. Tiene mucha experiencia en seguridad nacional, delitos informáticos, corrupción fronteriza, delitos de fraude y asuntos internacionales relacionados con extradiciones y solicitudes de asistencia. De 2015 a 2018 fue asesor legal de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia en México, donde diseñó e implementó programas para ayudar a fiscales y jueces mexicanos con la transición al sistema acusatorio. El abogado Víctor comenzó su carrera en el Departamento de Justicia el 2006 en Miami, Florida, como secretario de juzgado, asesor legal de los juzgados de inmigración y asilo. Obtuvo su doctorado en Derecho en University of San Diego, la maestría en Antropología en la Universidad de Stanford y la licenciatura en Sociología y Antropología con especialización en estudios latinoamericanos en Swarthmore College en Pensilvania. Y bueno, ha sido instructor y tiene una larga carrera y muy impresionante carrera y por supuesto lo voy a dejar a él que platique más que yo. Así que por favor, adelante, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos muchísimo tu tiempo y que compartas tu sabiduría con nosotros. Muchas gracias, Ruby, y muy buenas tardes a todas y a todos. Y les pido un poco de paciencia. Como habrán oído, he pasado bastante tiempo en México, pero también tengo muchos amigos en otras partes de Latinoamérica, así es que algunos de los términos que voy a utilizar quizás son más cercanos a los puertorriqueños y otros del Caribe o de otras partes de Latinoamérica, pero como soy fiscal federal, quiero explicar un poco cuáles son estas estrategias que utilizamos realmente en la selección y la evaluación de testigos. Así es que voy a empezar con una presentación en láminas de PowerPoint. Espero que Ruby sí se está viendo la presentación. Sí, Perfecto. ya lo vemos. Perdón, antes de que empieces, les recuerdo que utilicen el chat para hacer cualquier pregunta, para que no se les olvide las preguntas y al final entonces haremos lectura de preguntas. Gracias. Perfecto. Entonces, Ruby, tú estarás monitoreando y después para ir repasando las preguntas. Exacto, yo Perfecto. aquí estoy. Muy bien. Entonces, nada más como parte del preámbulo a esta presentación, los comentarios, los puntos de vista son a título personal, no reflejan ni los comentarios ni los puntos de vista del Departamento de Justicia ni de la Fiscalía Federal. Entonces, estemos pensando en cuáles son estas estrategias para seleccionar y preparar a los testigos. Sí. Pensando en quién puede ser testigo. Entonces, pensemos cuáles serían los requisitos en cada uno de sus sistemas legales para poder declarar, para poder estar en un tribunal, en una corte y poder fungir como testigo. ¿Cuáles serían tanto los requisitos legales como también las áreas que uno quisiera explorar para ir viendo si alguien tiene conocimiento personal de los temas o si está meramente utilizando lo que llamaríamos prueba de referencia, que sería testigo de oídos, que está utilizando información que se le ha ido aportado por otro? El segundo tema en el cual nos vamos a enfatizar, en el cual vamos a enfatizar y vamos a pasar la mayoría del tiempo es evaluar y seleccionar a testigos. Y vamos a hablar de tres tipos de testigos: el testigo presencial, el testigo perito, el que por sus experiencias,
por su conocimiento, por las técnicas que está utilizando, cómo es que le he podido declarar en la corte y realmente cuáles son los límites y cuáles son las áreas que uno quisiera explorar y preparar para utilizar a los peritos. Y el último tipo de testigo que vamos a mencionar es el de carácter, alguien que meramente no está aportando tanto de los hechos que ocurrieron, sino está aportando alguna información acerca de la reputación de la persona, alguna otra aportación acerca de la semblanza de la persona. Brevemente vamos a hablar de cuáles son algunas de las mejores prácticas para preparar a testigos y luego al final vamos a concluir con cuáles son algunas áreas que hay que evitar para tratar de evitar errores que podrían ser realmente algo que van a afectar mucho, no únicamente la presentación, pero vamos a hablar de temas como sobreabundancia de testigos. Y entonces vamos a hablar de la importancia en todas estas estrategias de la planificación y la preparación. Empecemos con quién puede ser testigo. Hay que pensar en un accidente automovilístico. Hay dos carros, dos vehículos chocan. ¿Quiénes van a llegar a la escena? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Cuáles son los testigos que estaríamos llamando? ¿Cuáles son las interrogantes que estaríamos haciendo respecto a este hecho? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que siempre hacemos cuando ocurre algún hecho? El qué, el cómo, el cuándo, el quién. Esas preguntas hay que tenerlos realmente como el enfoque de lo que vamos a estar preguntándoles a todos los testigos, porque algo que vamos a querer ir evaluando en cada una de estas escenas, en cada uno de estos hechos, es realmente con quién estoy tratando. Estoy tratando con la persona que venía de chofer, la persona que venía a su lado, la persona que venía, el niño que venía en la parte trasera del vehículo. Estoy hablando del chofer que venía briago, que había tomado en una de las cantinas allí cerca. Había algún otro testigo, algún peatón que tuvo que brincar, que saltar. Hubo algún civil que llegó primero antes que llegaran los primeros respondientes para tratar de brindar auxilio y algún apoyo o ayuda. Estamos hablando de qué hora del día, qué día estamos hablando, qué carretera, cómo es la calle, cuál es la intersección. Y como en muchos de los países hay cámaras en la zona, hay que decir si hay algún sistema de cámaras dentro de la ciudad, capturó algún video, alguna parte. Si hubo semáforo, hay cámaras en el semáforo que están viendo el semáforo estaba rojo, amarillo o era verde. Y si no hay cámaras, hay que decir por el ayuntamiento, el municipio. Hoy en día hay muchas personas que o llevan cámaras en sus hogares y tienen cámaras de vigilancia para sus portadas, o hay otras cámaras que se están utilizando en los vehículos, sobre todo hoy en día con los vehículos Tesla. Así es que hay que ir pensando en cuáles son las fuentes de información que hay que ir recopilando para ir pensando en cuáles son los informes que uno tiene que revisar para ir pudiendo pensar en cuáles van a ser estas estrategias para evaluar, seleccionar y luego preparar a los testigos. Entonces, brevemente, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en este accidente automovilístico? El dónde sucedió. Estamos hablando tanto de quién va a tener la competencia. Para si es un hecho delictivo, hay que decir que alguien falleció o alguien fue herido en este caso. Si es un caso civil, vamos a estar pensando en cómo vamos a poder llevar esta causa de acción. Entonces, el dónde sucedió. No únicamente hay que pensar en el ayuntamiento, pero como habíamos dicho, si es intersección, en qué direcciones estaban viniendo, ir a la escena, porque como van a ir viendo, si uno llega a la escena, es una cosa estar viendo cosas en mapa,
pero al llegar a la escena, uno va a percatarse de dónde están esos diferentes puntos de vista, donde posiblemente hubo otra persona, una cámara, otras cosas que uno va a poder hacer mejores preguntas, poder preparar mejor al testigo si uno ha ido al lugar de los hechos. ¿Cómo dio? Los diferentes puntos de vista. Realmente el semáforo estaba rojo, amarillo. 5 testigos dicen una cosa, 4 dicen otra cosa. Vamos a poder ir con algún perito. Va a haber algún récord, alguna forma de poder verificar de qué color era el semáforo, quién se saltó el alto. Si son 2 testigos que están debatiendo quién realmente llegó primero, va a haber algún tercero, otra forma de poder ir pensando en cómo vamos a tratar de establecer, esclarecer los hechos. ¿Quién lo hizo y cómo lo sabe? Y aquí va a ser realmente el enfoque en quién puede ser testigo, porque como estaba mencionando al principio, es un requisito el tener para los testigos presenciales ese conocimiento personal, algo que le consta al testigo. ¿Y cómo es que le puede constar algo al testigo? Porque los testigos presenciales van a declarar a través de sus 5 sentidos. ¿Cómo percibieron los hechos? A través de los 5 sentidos. Obviamente, el que va a ser el más complicado es el que alguien escuchó, porque aquí vamos a entrar posiblemente a prueba de referencia, pero dependiendo en su país, dependiendo de cómo es, tanto si hay reglas de evidencia como si ya hay jurisprudencia respecto a qué es la valoración de la prueba que se debe de dar. Hay algunos requisitos para que una prueba de referencia, un testigo de oídos, pueda utilizarse, porque en Estados Unidos se habla mucho en sistema tanto estatal como federal de ciertas excepciones donde no nos preocupa tanto si alguien está declarando la verdad de lo que escuchó. ¿Por qué? En ese momento se está brindando apoyo, la persona está falleciendo, no se piensa que la declaración está siendo manipulada con el fin de poder utilizarlo en un juicio. Entonces, estamos pensando en esa confiabilidad de la declaración y de que no se está manipulando. Entonces, así, en grandes rasgos, estamos pensando en cómo los testigos presenciales están percibiendo, percatando cosas a través de los 5 sentidos. Y eso es lo que vamos al visitar las escenas, el lugar de los hechos, al estar revisando todo, siempre estamos pensando, pues hay algo de este testigo que, que vamos a poder impugnar. Alguien es como yo que está utilizando lentes, tenía los lentes ese día, era de oscuro, se podía ver claramente. Alguien usa algún aparato para escuchar, que también se pudo escuchar la declaración, tenían las ventanas alzadas, las ventanas estaban abajo para que se pudiera escuchar claramente cuáles eran las distancias. Estas son las áreas en las cuales también van a ir buscando impugnar a los testigos, porque obviamente es donde vamos a tratar de atacar qué tan bien pudo percibir, pudo percatar y cómo es realmente, cuáles son los fundamentos de ese conocimiento personal. En el sistema federal tenemos las reglas federales de evidencia y la más básica en cuanto a quién puede ser testigo es la 601, donde aquí se está pensando que toda persona es apta para ser testigo, salvo alguna disposición en contrario en estas reglas. Entonces, ¿cuáles serían posiblemente esas excepciones? Porque si realmente empezamos y partimos de la premisa de que toda persona es apta para ser testigo, ¿dónde vamos a tener excepciones? Y mencioné el accidente automovilístico. Entonces, instancias en las que una persona no puede ser testigo, uno, la ley en su jurisprudencia, ¿hay alguna
razón por la cual lo prohíba. Entonces aquí hay lo que llamamos en Estados Unidos los privilegios. Hay que decir, en los matrimonios queremos tratar de no hacer que el esposo y la esposa se estén peleando, haciendo que declare uno en contra del otro, salvo algunas excepciones. Entonces ahí es en donde uno tendría que realmente explorar cuáles son los límites y si se podría obligar a declarar en contra de alguien. La otra es en donde estamos pensando sobre todo de menores de edades. Y si estamos pensando de niños de 10 años o menos, aquí es en donde estamos realmente teniendo que evaluar. La persona es incapaz de entender que tiene que decir la verdad, sabe distinguir entre la verdad y una falsedad. Entonces allí es en donde entra más ese tema. Partimos de la premisa que toda persona es apta para ser testigo, salvo algo por lo contrario. Ahora, la siguiente regla que es muy general y que se aplica es la 602 y estoy hablando de las reglas federales de evidencia. Me basé traducción mucho en lo que son las reglas de evidencia de Puerto Rico. Las reglas de evidencia de Puerto Rico utilizan algunos términos que van a ser un poco diferentes en cada uno de los países, pero utilizan realmente lo que es el andamiaje de las reglas de evidencia. Entonces, aquí es en donde empezamos con ese término que es el testigo solo podrá declarar sobre materia cual tenga conocimiento personal. Y empezamos con ese tema del conocimiento personal. Aquí es en donde estamos realmente pensando en cómo vamos a poder ver las bases, los fundamentos de por qué esta persona puede declarar. ¿Es testigo presencial? ¿Cómo le consta? Porque si no podemos explorar esos límites de cómo le consta al testigo, realmente cómo vamos a poder hacer un contrainterrogatorio que es la base y el fundamento de un sistema adversarial. Uno quiere que quien se va a subir al estrado y que va a declarar tenga conocimiento personal y estamos hablando aquí sobre todo de esta regla es la que aplica para los testigos presenciales. Tiene esta excepción de que no se aplica esta regla, la 602, la necesidad de conocimiento personal a peritos. Y vamos a hablar brevemente acerca del por qué con los peritos. Entonces, ¿qué tan fácil es poder acreditar si a alguien le consta o no? Si alguien tiene el conocimiento personal como uno de las formas que antes de que se suba a empezar a declarar y luego se tenga que anular la declaración, dice a través del contrainterrogatorio que a esa persona no está nada, es con su mero testimonio se puede establecer por su propio testimonio que tiene conocimiento personal. Ahora, eso es meramente nada más para ver, lo vamos a permitir que declare o no. No es una forma de limitar lo que va a ser el contrainterrogatorio y todas esas áreas para poder impugnar y poder realmente ir viendo cuáles son los límites del conocimiento personal de esta persona. Es por eso que las reglas de evidencia es meramente para ir estableciendo se vale o no y luego lo demás se va a ver en el tribunal, en la corte, a través del contrainterrogatorio, a través de otros momentos en etapa procesal. Y como mencioné, esta restricción de conocimiento personal no se aplica a peritos. Vamos a la regla 702 que tiene que ver de las reglas federales que tiene que ver con el testimonio de peritos. ¿Por qué al perito se le permite otro estándar? ¿Por qué vamos a decir que no le tiene que constar de conocimiento personal a un perito? Porque si regresamos a ese ejemplo del accidente automovilístico, realmente quiero que un ingeniero o que alguien que me va a hacer algo a través de su conocimiento, su experiencia, su educación, y que me va a decir que para frenar
en estas condiciones iba a requerir 50 metros, iba a requerir 20 metros, yendo a tal velocidad, iba a requerir esto. El semáforo en este momento hicimos lo que fue realmente una búsqueda de cada vez que cambió el semáforo, en tal momento fue tal hora. Se está utilizando esa pericia. Entonces, hay otras reglas y otras formas que uno va a tratar de evitar que alguien que no tiene los conocimientos suficientes, que no tenga hechos o datos suficientes, que es la otra parte de... Esas son las formas de que vamos a tratar de limitar que un perito pueda declarar. Entonces, el estándar es si la parte que lo propone, entonces esto es parte del derecho rogado, donde la parte que lo quiere proponer tiene que establecer que es más probable aquí que los conocimientos ayuden al juzgador a comprender las pruebas o determinar un hecho en cuestión. Entonces, puede ser tanto en cuanto a prueba o puede también aportar en el hecho en cuestión. Si se está debatiendo si el semáforo estaba rojo o verde o amarillo, algo de esa forma. Si hay que decir, hubo realmente algún nivel de lesión y se va a pedir al médico si es un brazo fracturado o si es un esguince o si no fue la gravedad del accidente tal, o si se tiene que pedir a un médico forense donde se va a pedir cuál fue la causa de la muerte. ¿Fue realmente el accidente automovilístico y algún trauma que sufrió allí, o esta persona ya tenía un paro cardíaco que ocurrió antes del accidente? Entonces, donde vamos a tener que entrar a esos detalles más técnicos, más periciales, es aquí en donde se va a permitir el testimonio de peritos, pensando otra vez en los conocimientos científicos, técnicos o especializados, que haya hechos o datos suficientes, que el testimonio es resultado de principios y métodos fiables. Es decir, cuál es la metodología que se está siguiendo y realmente es algo que se recibe dentro de la comunidad de esos técnicos, de esos científicos, como la metodología hace. Y luego, al final, la opinión refleja una aplicación fiable de los principios y métodos de los hechos del caso. Y el tiempo por el día de hoy solo nos alcanza hasta allí porque realmente el propósito de esta charla no es indagar en cuáles son las reglas de evidencia, cuáles son realmente todos los ámbitos para los peritos y testigos presenciales versus peritos, sino es estar pensando en quiénes van a ser los peritos para ir pensando en esta próxima parte, que es cómo voy a evaluar y seleccionar a testigos. Y aquí regresemos otra vez al ejemplo del accidente automovilístico. Con el accidente automovilístico en México, posiblemente hay que decir si tenemos lesiones y si alguien murió. Vamos por el informe policial homologado y queremos ir viendo cuáles son las partes del informe policial homologado, donde vamos a ir viendo, bueno, quién respondió, quiénes fueron los primeros respondientes, quién llegó a levantar. ¿Hay algún perito que hizo lo que fue levantamiento de algún cadáver? ¿Hay algún perito que fue tomando todas las fotos? ¿Quiénes van a ser las personas que respondieron a la escena? Como había mencionado al principio, quienes venían de choferes, quienes venían como pasajeros, hubo peatones, hubo alguien más que brindó algún apoyo o que fue testigo presencial, quien también vamos a querer interrogar para ir viendo quiénes vamos a querer llamar como testigos. Porque el proceso de esta revisión del material y pensar en la teoría del caso. ¿Y por qué entra aquí la teoría del caso? Porque hay que pensar, si voy a preparar o voy a estar evaluando al testigo para un caso civil, donde estoy viendo una causa de acción, de negligencia, de otro tipo de elemento, es diferente
si estoy pensando en un caso penal, donde voy a tener que acreditar el tipo penal, voy a tener que estar pensando cuáles son los elementos materiales del delito. Hay que ir pensando cuál es la teoría del caso. Soy de fiscalía, soy el que está demandando, soy de la defensa, porque para cada quien aquí va a entrar, si el caso es que una persona se saltó el alto, entonces estoy pensando y estoy ya haciendo mi evaluación de quiénes son los testigos que me van a ayudar a acreditar eso. Y si estoy de la defensa, voy a estar tratando de pensar en quiénes son los testigos que van a cuestionar realmente lo que la fiscalía va a tratar de aportar como su teoría del caso. Entonces, empezando con ese esboce de realmente en qué tipo de caso estamos. Penal, civil. ¿De qué se va a imputar si estamos en caso penal? Y cuáles son los materiales que tengo que ir revisando. Entonces, informes policiales, dictámenes periciales, las pruebas. Y aquí regresamos a de qué tipo de caso estamos. Estamos meramente accidente donde son daños a los vehículos, donde voy a tener que ir viendo cuáles son los antecedentes médicos de cada uno, qué estoy viendo y cuáles son, como mencioné, los elementos del tipo penal. Y tengo que enfatizar nuevamente, no hay cómo visitar el lugar de los hechos para prepararse y para ir pensando en todas estas cuestiones. Porque mientras más pronto se llegue al lugar de los hechos, mejor se va a poder pensar en estas estrategias. Como hemos mencionado, se puede usar el Google Maps, el Google Earth, se puede ir haciendo varias cosas a través de Internet, repasando fotos y lo demás, pero siempre se está pensando en esa pregunta de cuándo ocurrió y dónde. Y si uno no va al lugar de los hechos en un momento cercano a cuando ocurrió los hechos y sabiendo si han cambiado las condiciones en las cuales está ese sitio donde ocurrió, uno no va a poder hacer las preguntas que van a realmente ayudar para la teoría del caso y para preparar al testigo. Entonces, seguimos con cuáles son los temas a examinar con el testigo. Áreas y fuentes de conocimiento personal. Volviendo al tema, una vez que uno ha revisado todo el material, los informes, los dictámenes, las pruebas, fotos, si uno ha ido a hablar de los hechos, uno ya sabe para cada uno de los testigos qué son las áreas y fuentes que voy a querer repasar, qué parte del informe policial, porque lo que hemos visto con muchos reportes, muchos dictámenes es una persona lo firma, pero hay muchos otros y hay muchos otros que luego no siempre aparecen en los reportes que también estuvieron presentes que cuando uno empieza a rastrear cadena de custodia o empieza realmente a indagar casos, uno va viendo esa lista de, bueno, tal persona no firmó el informe, pero estuvo presente, levantó cosas, firmó cadena de custodia. Por eso aquí estamos pensando en esta forma muy amplia de todos los documentos que mencionan al testigo o fueron escritos por el testigo. Y a veces es como esa bolita donde uno va preguntándole a un testigo, ¿usted estuvo presente? Sí, usted tomó las fotos, porque muchas veces las fotos no necesariamente nos van a llegar donde uno sabe quién fue el fotógrafo y siempre fue el mismo fotógrafo o cambió de manos o fue realmente alguien que recibió las fotos por medio de varias personas. Ahí es en donde uno quiere empezar a hacer realmente este desglose de quiénes son los testigos que uno va a tener que examinar. Todas las pruebas que impliquen al testigo, donde uno va a pensar realmente le va a ayudar a refrescar memoria para que nos pueda explicar, aparece en la cadena de custodia, uno quiere ir repasando y estar seguro a recibir todas esas pruebas. ¿Algún testigo nos puede ayudar para identificar al acusado?
porque es algo que también vamos a ir queriendo pensar en quiénes más estuvieron presentes. Hubo un peatón, hubo otra persona. ¿Hay algo que realmente en ese momento fue un poco más difícil o ha cambiado de aspecto el acusado desde el momento de los hechos, en donde uno quizás va a encontrar fotos que fue a través de una red de fotos que fue identificado el acusado y ha cambiado aspecto? Hay que ir pensando en todas estas áreas para saber cómo vamos a ir examinándolas con el testigo, porque como hemos mencionado, a través de el hecho quizás ocurrió hace un año, 2 años, 6 meses, 3 meses, ¿qué ha cambiado al momento que uno ya está o preparando al testigo o preparándose ya para el juicio? Y pensar en qué es lo que uno va a acreditar en cuanto a algún elemento material con este testigo. Y yo pienso muchas veces en la estrategia de evaluar y seleccionar a testigos como este tipo de flujograma, donde es un círculo que uno está repitiendo con cada uno de los testigos. Uno empieza identificando qué es lo que sabe, ese conocimiento personal para los testigos presenciales. Para el perito uno va a querer saber, bueno, cuál es la opinión de tal persona y ir pensando en estas fuentes, realmente qué va a ayudar a establecer que a esta persona le consta y tiene ese conocimiento personal en donde uno está viendo establecer si estuvo en condiciones de presenciar lo que narra. Estamos hablando en ese accidente automovilístico de la persona que venía de chofer, pero perdió conocimiento y le estamos tratando de hacer preguntas después de que perdió conocimiento. Estamos hablando de alguien que venía en el carro, en el asiento trasero, o quizás venía en 2 asientos más atrás de donde es el parabrisas y realmente no pudo ver nada, pero quizás escuchó algo. Uno tiene que tratar de ubicar en tiempo, modo y lugar al testigo para tratar de ver si estuvo en condiciones de presenciar lo que narra. Porque acuérdense que va a venir el contrainterrogatorio y en el contrainterrogatorio aquí es en donde realmente va a ser en el enfoque para ir viendo esos límites de ver si tiene conocimiento personal o no. Aquí relacionando con esto de establecer si estuvo en condiciones de presenciar lo que narra, es constatar que dice la verdad. ¿De qué forma? Utilizando otros medios de prueba, viendo otras declaraciones de testigos, diferentes documentos, puedo ir viendo a través de una serie de preguntas que está diciendo la verdad. El determinar el tipo de testigo. Determinar el tipo de testigo es como estaba mencionando. Estamos hablando de un testigo presencial, estamos hablando de un perito, estamos hablando de alguien que meramente va a hablar de lo que es la semblanza, de algo que no va realmente a aportar en cuanto a teoría del caso, no va a aportar tanto a acreditar algún delito o una causa de la acción, pero quizás ayuda a establecer más la reputación del acusado, va a ayudar a establecer más algún hecho, pero que no sea un crítico. Vamos a hablar de testigos indispensables versus los que no son indispensables. Y pensamos siempre en esto de cuáles son las áreas de impugnación, entonces conocer si tiene algún interés. Se va a cuestionar la imparcialidad de este testigo. Volviendo al tema, antes del accidente automovilístico, estas eran dos personas que venían peleando, estaban haciendo una carrera en alguna autopista, uno rebasó al otro y de repente en otra intersección y así resulta, así va a terminar el pleito. Es lo que vamos a querer explorar. Confirmar su información con otras fuentes es relacionado con eso de constatar que dice la verdad y establecer cómo beneficia su teoría del caso, porque volvemos al tema de que
uno quiere presentar estos casos de la forma más sencilla, más clara posible. Y cuando tengo a 5 testigos que todos estuvieron presentes en el accidente automovilístico, necesito llamar a los 5. Si realmente 3 nada más estaban dando seguridad perimetral, no levantaron nada, no firmaron nada, no hicieron nada de cadena de custodia, no estuvieron en el momento del accidente, ¿de qué me sirven? Entonces vamos a ir pensando en esta parte que es parte de esa estrategia de cómo beneficia su teoría del caso. Tipos de testigo, ya mencionamos los presenciales, los que tienen ese conocimiento personal, los peritos que por su conocimiento, su educación, su expertise técnica, y las personas como las abuelitas, los que nada más van a venir y van a contarnos todas las cosas bonitas del acusado, de otras personas relacionadas con el caso, donde realmente no están aportando nada que tiene que ver con los hechos que se están debatiendo o con alguna causa de acción. Y aquí, siguiendo lo que es el tipo de testigo, es realmente ir pensando y clasificando los testigos en lo necesito o no lo necesito o lo pongo de reserva. Es volviendo a teoría del caso, volviendo a esto del esbozo, presentación del juicio y pensando, ¿es un testigo indispensable? ¿Por qué es indispensable? Porque me va a ayudar a acreditar, a establecer, a sentar las bases, poder incorporar alguna prueba en el juicio. Es indispensable porque fue la única persona que percibió realmente el accidente. Es indispensable porque es el médico que va a poder declarar para decirme que la lesión es debida a esta trauma que se sufrió, más o menos consistente en lo que sería un accidente automovilístico. Es el médico forense que me va a decir que la persona falleció a causa de algún trauma que fue en tal día. Es alguien indispensable. Es ese testigo que estuvo en el lugar de los hechos, pero no vio nada, no tiene conocimiento personal de nada. Es alguien que diríamos es sobreabundante. Percibió en lo que su compañero estaba levantando alguna prueba, pero no está en de custodia, no nos va a ayudar a aportar nada. No escuchó nada, ninguno de los que estuvieron en el accidente automovilístico. Estamos con un testigo que, aunque no está en ninguno de los informes, estuvo presente y al momento de empezar a hacerle interrogantes, nos dice, ¿sabe qué? El acusado me dijo que había tomado en una cantina y que te va a ayudar con tu teoría del caso, que te va a ayudar a establecer otra cosa. Entonces aquí es en donde mucho ojo en estar pensando en quiénes son los indispensables, quiénes son los no indispensables y quiénes son los testigos que bueno, hay 3 testigos, pero quien comunica mejor es el testigo 2. El 1 y el 3 hicieron más o menos lo mismo, estuvieron más o menos en el mismo lugar, pero realmente no son muy buenos para poder comunicar y expresarse. Hay algunos que podemos poner de reserva. Quizás aquí los vamos a utilizar por si en el caso de la defensa van a estar atacando mucho a los testigos y decir que el único testigo que trajo la fiscalía es alguien que ha demostrado su parcialidad porque llevaba pleito con el acusado y entonces va a ser necesario traer otros testigos, otras personas que nos van a ayudar a robustecer y a corroborar lo que es nuestra teoría del caso. Entonces, pensando en, ¿se cuestionará la imparcialidad o algún conflicto de interés? Esto de anticipar el contrainterrogatorio.
es la parte de estrategia que uno está haciendo también con esta selección de testigo indispensable, no indispensable o de reserva. Ahora cambiemos a preparar a testigos. Entonces, estamos preparándolos no para que nada más hagan reportes que sean muy completos. No los estamos preparando para que dentro de nuestras oficinas nos digan una cosa y luego cuando se suben al tribunal les llega el pánico escénico, no pueden hablar, no pueden recordarse de nada. Hay que prepararlos. Y aquí el punto es enfatizar decir la verdad, porque ya saben que realmente uno de los requisitos es que tome el juramento testigo para decir la verdad y que pueda distinguir entre falsedades y la verdad. Entonces, si uno está preparándolos, de lo primero que uno va a enfatizar es decir la verdad, que cuando salga en el contrainterrogatorio, usted se reunió con el fiscal, usted se reunió con tal abogado, ¿y qué le dijo? Que diga la verdad. Si va saliendo cuántas veces se reunió uno está buscando esclarecer los hechos y que diga. Uno no está buscando realmente nada más alguien que va a decir la versión de los hechos que le convienen a uno. Y uno quiere enfatizar ese punto y enfatizarlo en estas preparaciones que hacemos con el testigo. ¿Cuáles son las áreas de preparación? Y vamos a hablar en un momento acerca de cómo tratar de ayudar que no le llegue el pánico al testigo, pero queremos en esta determinar cuáles son los hechos y opiniones expertas relevantes a la teoría del caso, ir repasando eso y estamos preparándolos para presentar el testimonio de manera efectiva, lógica y persuasiva. ¿A qué me refiero aquí? Esto no es algo donde por escrito uno le está pasando al testigo, mire, aquí está su declaración, excelente, esto es lo que va a leer en la corte. Es a través de pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Entonces es este baile. Y para establecer el baile uno tiene que saber, ¿entiende la pregunta el testigo? Y si el testigo es uno que quiere narrar todo, ¿cómo puedo ir frenando al testigo un poco para que vaya respondiendo a las preguntas en partes? ¿Cómo tengo que ir yo como abogado cambiando mis preguntas para que vaya buscando las respuestas y vaya entendiendo que no se puede soltar toda la sopa a la vez? Lo tiene que ir en secuencia para que se pueda ir siguiendo y sobre todo porque uno va a estar pensando en cuáles son las nuevas que tienen que incorporar con el testigo y uno lo quiere hacer en el momento más oportuno para poder establecer la teoría del caso y hacerlo en una coherencia para quienes van a tener que determinar si el caso va a prevalecer o no. Entonces, esa última parte es pensando después de prepararse y reunirse con los testigos, es cómo voy a ir fijando la secuencia que deberá seguir el testigo para explicar los hechos. Y aquí es en donde en ese proceso del baile, en la preparación, uno va también preparando cuáles son las pruebas, cuáles son quizás los materiales didácticos, alguna fotografía, algún mapa, otra cosa para ayudar a ubicar en tiempo, modo y lugar al testigo para hacer esa declaración, ese testimonio lo más posible. ¿Y cómo es que vamos a ver esto del pánico escénico? Preparar, planificación y explicarle al testigo cuáles son las expectativas. Quizás llevarlo a una sala de audiencia, explicar exactamente quién es en la sala de audiencia, ir viendo dónde se va a sentar, saber dónde dar suficiente tiempo para que uno no esté con las prisas, explicar claramente cuáles van a ser las series de preguntas que se le van a estar haciendo y que luego va a haber un contrainterrogatorio. Preparar y practicar lo que va a ser el examen directo
y practicar lo que va a ser un contrainterrogatorio, porque a nadie le sirve que el testigo llegue y no sepa qué es lo que va a ocurrir sin aleccionar. Y aquí vamos a entrar en un momento a ese punto tan importante. Preparación. Preparación es explicar dónde está la sala de audiencias, explicar quiénes van a estar presentes, explicar realmente cuánto tiempo va a llevar esto, aproximadamente, cuál va a ser ese proceso y preparar cuáles son los documentos que se tuvieron que haber estudiado antes, cuáles son las pruebas que se van a ofrecer a través del testigo y luego preparar que va a ser el interrogatorio, explicando que claramente no es algo que se va a limitar, explicar si en sus países, cómo son las objeciones, qué es lo que el testigo debe de hacer durante las objeciones, en qué momento ya puede responder, esa serie de cosas. ¿Y cómo es que vamos a evitar errores? Con esa preparación y planificación. Lo que uno quiere evitar, la expectativa es preparar al testigo. Lo que se quiere evitar es que no se aleccione un testigo. Y esa diferencia, preparación, donde uno está esperando que las respuestas vengan del testigo. Uno puede refrescar la memoria, uno puede utilizar esas herramientas que existen para que esté en las mejores condiciones el testigo de declarar, regresar al lugar de los hechos, repasar todas las fotografías, mapas, las otras cosas que pueden ayudar para refrescar la memoria. Pero como decimos, los hechos son los hechos son a través de los que estuvieron allí para presenciar. Va a haber áreas de contrainterrogatorio, va a haber esas áreas donde se va a cuestionar la imparcialidad de la persona y se van a ir buscando impugnar. Pero eso es parte del sistema adversarial. Y veo que ya se nos acabó el tiempo, pero Ruby, no sé si en el chat hay preguntas, si tú quieres ir a través de cuáles son los temas y el orden de preguntas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, empiezo, por supuesto, en lo que piensan sus preguntas y las escriben, agradeciendo que nos acompañan desde diferentes lugares en México, desde Perú, Panamá, Ecuador, por aquí vi, bueno, Jalisco en México, Sinaloa, el Ecuador, muchísimas gracias, desde Cancún. El doctor Gaviria, muchísimas gracias por estar aquí. Uno de nuestros egresados hace la pregunta siguiente. ¿Qué potestad tiene la defensa dentro de la investigación como inspeccionar posteriormente el sitio de suceso y pueda observar un objeto de interés criminalístico relevante a la investigación como un cartucho de bala en un homicidio? Básicamente la potestad de la defensa en la búsqueda de la verdad. Y es algo donde todo va a depender de la jurisprudencia, las reglas, las normas en cada uno de los países. Normalmente lo que las pruebas es algo que si el abogado de defensa quiere ir al lugar de los hechos, va buscando si es algún lugar que por algún motivo todavía hay restricción, todavía está bajo, hay que decir, custodia de las fuerzas de orden público, se puede ir haciendo esa petición. En cuanto a balística, donde si la defensa quiere hacer su propio examen de ADN y lo demás, todo va a depender de los países también, porque lo que a veces se permite es que para no perder cadena de custodia, se permite que el perito de la defensa inspeccione y lo haga en el lugar de lo que serían los de fuerza de orden pública. Pero todo eso en cuanto al lugar de escena y contratar su propio perito es algo, es parte del sistema. Sin embargo, como mencionado, hay algunas cosas donde hay que decir que tiene que ver con ADN y lo que fue la muestra de ADN. No hay suficiente muestra de ADN para que también un perito de la defensa lo pueda comparar. Entonces es en donde
lo que se permite, y aquí es realmente para un tema un poco más largo, es se van buscando los apuntes del perito de parte de la fiscalía, porque parte de lo que se puede ir haciendo es buscando cómo se va a impugnar la metodología que se siguió, el perito de la fiscalía, y parte es tanto el currículo como la metodología que incluye lo que son esos apuntes para de esa forma ir buscando la adversialidad de los peritos. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta también de una de nuestras egresadas. Saludos hasta Luisiana. Indira, ella pregunta, ¿cómo distinguir entre ayudar a un testigo a recordar y sugerirle lo que debe decir sin pasar los límites éticos? Pues yo creo que lo que se han criticado muchas veces son las redades o las fotografías en donde hay alguien que está señalando claramente al que un testigo debe de identificar. Allí son claramente donde no es una forma ética y se está pasando mucho de lo que sería refrescar memoria con siendo sugestiva, usando técnicas sugestivas de quién deben de seleccionar. Aquí lo que uno va a tratar de hacer es utilizar esas metodologías de refrescar memoria, donde uno no está rebasando en aleccionar con siendo sugestivo, sino poniendo en condiciones al testigo para que al mejor de sus habilidades refresque la memoria y recuerde. Y por eso estaba dando las muestras de cuáles son algunos de los aportes, informes, todo lo demás y regresar de hacer. Ok. Saludos al Estado de México, saludos a Chile también. Pregunta el doctor Francisco Cintura, saludos hasta Bogotá. Dice, ¿existen diferencias entre perito y testigo experto en las reglas de evidencia? Yo no sé realmente en terminología en la cual estamos entrando aquí, porque en Estados Unidos, y depende de si estamos hablando de nivel federal o niveles estatales, se permite la pericia tanto a través de educación como lo que serían técnicos. Para nosotros en Fiscalía Federal, a veces utilizamos a alguien que yo creo que en Latinoamérica no siempre se utilizarían, que son mecánicos automovilísticos, para cuestiones de a veces en transporte de droga, donde se está utilizando esa pericia. Los que se utilizan también como peritos y por eso la terminología no sé qué tanto nos ayude si tiene que ver más con lo que van a hacer a través de reglas de evidencia, metodología, fiabilidad, y es por eso que puse ese ejemplo de la regla, pero es también basada en jurisprudencia. Entonces estamos pensando en cuáles son los métodos fiables, pero también cuáles son los métodos que se utiliza y qué es lo que se ha aceptado dentro de la comunidad de esas personas. Porque imagínense hoy en día en informática, con cambios en informática y lo demás, vamos a tener peritos en diferentes áreas de informática, posiblemente hasta en inteligencia artificial, donde no va a haber un certificado, nadie va a tener todavía educación, no va a existir una sociedad, un examen o lo demás para decir que tal persona tiene la pericia. Pero entonces vamos a tener que entrar en esos temas para ir viendo, bueno, que están en este nivel muy, muy técnico, estarían de acuerdo si se va explicando la metodología en que se siguió una metodología fiable. Y por eso vamos regresando a cuáles son los principios rectores de esto. Perfecto. Quiero compartirles, antes de concluir, gracias, Víctor, quiero compartirles una presentación muy breve acerca de algo que me emociona muchísimo, que es platicarles qué es lo que viene dentro de nuestros cursos y talleres del próximo semestre. Bueno, ya me fui un poco atrás. Em, Tenemos nuestra maestría, por supuesto que tenemos en inglés, nuestro programa de maestría en español.
con todos los temas y por supuesto el tema de litigación oral es un tema que viene dentro de nuestro programa de maestría. Les quiero platicar los cursos cortos que vamos a tener en este próximo año y los separé por meses para que fuéramos visualizándolo. En enero vamos a tener un taller de acciones civiles en inglés online. También en enero tenemos un curso presencial en San Diego de cómo hacer negocios en Estados Unidos. En febrero vamos a tener un diplomado de profesionalización de jueces para todos aquellos que quieren aspirar a ser jueces o se acaban de incorporar como jueces en cualquiera de los países de América Latina. Este diplomado tiene un componente virtual, pero también puede ser presencial si es que así lo deciden venir a San Diego. En marzo tenemos el diplomado en Derecho Migratorio y el de Legal English Online. Tenemos en abril nuestra fecha límite para aplicar el programa de maestría en Derecho estadounidense para el próximo ciclo que es 26-27. En junio vamos a tener talleres en campus de reglas de evidencia, talleres prácticos de derecho migratorio, de ciberseguridad y riesgos de la inteligencia artificial y tendremos un congreso para maestros, que significa todos los egresados de maestrías que hemos dirigido. Así que tenemos muchas actividades y en julio tenemos un Legal English en persona en nuestro campus, otra vez el curso de negocios en español. Y tenemos el seminario de técnicas de litigación oral en persona y seguido de este está el curso avanzado en técnicas de litigación oral en persona también. Así que si alguien está interesado en cualquiera de estos talleres, cursos en venir a San Diego, en cualquiera de nuestra oferta virtual, por favor, ahí está nuestra información, mi correo electrónico. Todos tienen el correo electrónico desde donde les llegó la liga para ingresar a este taller. Nuevamente quiero agradecer a Víctor por tan gentilmente compartir con nosotros su gran experiencia. Ojalá podamos tenerlo pronto otra vez con nosotros. Y por supuesto, gracias también a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos los lugares y rincones de América Latina desde donde nos saludan y bueno, por supuesto también a los que están en Estados Unidos. Un abrazo muy fuerte. Bonita noche. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Nos vemos el próximo mes. Gracias.